Un saludo a todos. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el segundo tema correspondiente a la primera unidad, el cual es la técnica histológica. Como habíamos mencionado en los videos introductorios, sabemos que el fin último de la histología es estudiar los tejidos bajo el microscopio. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, ya sabemos que este tejido tiene que ser procesado y para ello vamos a valernos de esta técnica histológica que no es más que un conjunto de pasos, ¿ok? Un conjunto de pasos, es como una receta. Yo necesito seguir unas instrucciones para obtener finalmente una torta. ¿Cuál sería mi torta? La preparación histológica. Entonces, no olviden que la técnica histológica es esta serie de pasos para obtener un preparado histológico. Uno de los principales propósitos de lo que sería la técnica histológica y el procesamiento de estos tejidos, evidentemente es no solo estudiar los tejidos, en este caso ustedes que están en primer año es porque están aprendiendo, pero realmente lo que se desea es diferenciar la normalidad y la enfermedad a nivel tisular. Ahorita nosotros estamos viendo histología, eventualmente van a ver histopatología, en donde van a poder diferenciar realmente lo que es la normalidad de la enfermedad. En un contexto de normalidad, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo, el tejido miocárdico que tenemos aquí del lado izquierdo, vemos que es un miocardio sano, muestra un patrón regular, organizado, quizás ustedes no reconozcan este tejido, pero es para que entiendan que si hay una diferencia entre lo que es normal y lo que es patológico. Fíjense entonces que este miocardio sano, estas fibras se ven intactas, se ven uniformes, se ven rojas, presentan núcleos definidos y se ven bastante alineadas, ¿no? Lo que reflejaría entonces su función normal de contraerse de forma coordinada. Por otro lado, en un contexto patológico, la imagen va a cambiar drásticamente, obviamente. En una muestra de miocardio que ha sufrido un infarto, la estructura normal pues se ha perdido. Ya no podemos ver esas áreas donde las fibras musculares eran más regulares, sino que ahora están necrosadas. ¿Qué es necrosis? Es decir, que estas células han muerto y ahora tienen una apariencia un poco más desorganizada. Y también se puede observar que hay una infiltración de células inflamatorias y bueno, nada, esta imagen básicamente se las traje para que tuviesen en cuenta que la técnica histológica, en este caso nosotros la vamos a emplear para reconocer tejidos sanos. Obviamente nosotros no vamos a procesar muestras ya que en el laboratorio existen ya preparados histológicos. Sin embargo, es bueno que ustedes conozcan el paso a paso de cómo se procesan estas muestras para poder obtener los preparados histológicos que vamos a estudiar. Bueno chicos, ahora vamos a empezar con lo que serían los pasos. Cuando un patólogo examina una muestra de tejido sano, ve una arquitectura organizada y más o menos predecible, ¿ok? Por ejemplo, en una muestra de piel podemos observar con claridad que hay distintas capas y estas células están dispuestas de forma ordenada y una morfología más o menos consistente. Esta estructura de referencia que vamos a tener es esencial ya que sirve como un punto de comparación. Por lo tanto, debemos conocer las estructuras y más o menos cómo están organizadas para poder compararlas con muestras que están alteradas, evidentemente. En cambio, si una muestra proviene de un paciente con X enfermedad, la histología nos va a mostrar anomalías, ¿no? Por ejemplo, en un caso de un paciente que tenga una alteración en la piel, como podemos ver aquí, el tejido de la piel no va a presentar su estructura normal, ¿no? Y en su lugar se verá una epidermis que probablemente esté gruesa o que esté más rojiza o la alteración que sea que tenga. Entonces, esta técnica nos va a permitir identificar estas alteraciones, ¿no? Lo que conduce o lo que conduciría a un diagnóstico un poco más preciso y en última instancia a un tratamiento más adecuado. Partiendo del ejemplo de la lesión a nivel de piel, supongamos que a esta persona hay que hacerle un estudio histopatológico para poder diagnosticar qué es lo que le está causando esta lesión, ¿no? Cabe destacar que esto no es más que un ejemplo que puede extrapolarse a cualquier otro órgano o tejido, puede ser a nivel hepático, gástrico, intestinal, lo que sea. Lo importante es que vamos a estudiar un tejido, independientemente de dónde provenga. En este caso solo estoy poniendo el ejemplo de piel. Entonces, de ahí partimos a que tenemos que obtener un material biológico, en este caso, un pedacito de piel. Entonces, la obtención del material es el paso más crucial de todos. O sea, la calidad de esta muestra es extremadamente determinante para todo el proceso y el diagnóstico final. Y este paso, muchachos, debe ser realizado con mucho cuidado para preservar lo que sería la integridad del tejido. Entonces, vamos a tener que existen dos métodos principales para obtener una muestra de tejido, ¿no? Entre ellos tenemos las biopsias y las autopsias. La biopsia es un método que implica la extracción de una muestra de tejido de un individuo vivo,
con fines diagnósticos, ¿ok? Esta es la técnica más común en la práctica médica para detectar enfermedades como cáncer. Y dependiendo de la cantidad de tejido que se extraiga, las biopsias se van a clasificar en dos tipos principales. Vamos a tener la incisional y la excisional. ¿Qué es la biopsia incisional? En este caso vamos a realizar una extracción parcial de una lesión o tumor. Vulgarmente hablando, solo vamos a tomar un pedacito, ¿ok? Y esta se utiliza cuando la lesión es muy grande y no es viable extirparla por completo, ¿ok? En cambio, la biopsia excisional consiste en la extracción total de una lesión o de un tumor. Este tipo de biopsia no solo sirve para el diagnóstico, sino que también sirve para el tratamiento, ya que se remueve, mejor dicho, completamente la masa que es sospechosa. Y este es el método preferido cuando la lesión es pequeña y es accesible. En cuanto a lo que serían las autopsias, vamos a tener que, a diferencia de las biopsias que ya habíamos comentado, que son realizadas en individuos vivos, en este caso son muestras que se extraen de tejidos de un individuo o un animal después de su muerte. Y su propósito no es más que determinar causas de fallecimiento, investigar la extensión de una enfermedad o estudiar los efectos de un tratamiento. Una vez obtenido el material biológico, procedemos al siguiente paso, que es la fijación. Este es un proceso químico o físico diseñado para preservar la muestra en un estado lo más cercano posible a su estado vivo, evitando así su degradación. Entre los principios generales tenemos que, una vez que se obtiene este material biológico, debe sumergirse inmediatamente en el agente fijador. Es decir, extraigo mi material, lo sumerjo inmediatamente en su fijador. Otra de las cosas relevantes entre los principios generales es que el volumen del fijador debe ser notablemente superior al volumen de la muestra. Es decir, que debe ser de 10 a 20 veces mayor al volumen de la muestra que haya sido extraída. Esto nos va a permitir asegurar una fijación completa y más uniforme. Y por otro lado, el material biológico debe permanecer fijado entre aproximadamente 6 a 24 horas. Una de las utilidades del proceso de fijación, considero que es una de las más importantes, es impedir la autólisis. Básicamente es prevenir que la célula se coma a sí misma. Ustedes van a ver eventualmente en bioquímica que las células producen enzimas y que estas enzimas lo que hacen es acelerar procesos, ¿ok? Uno de los procesos que pueden acelerar es la autodigestión de la célula, es decir, que la célula se coma a sí misma gracias a sus propias enzimas. Entonces, ¿qué va a hacer este agente fijador? Básicamente lo que va a hacer es preservar la estructura celular, evitando que ella se destruya a sí misma. Otra de las utilidades de este proceso es convertir los elementos tisulares en elementos insolubles. Esto va a ayudar a que el tejido mantenga su forma y su consistencia, facilitando los siguientes pasos de la técnica histológica. Otra de las utilidades es destruir los microorganismos patógenos. Va a eliminar bacterias y otros patógenos que podrían estar presentes en la muestra, garantizando así la seguridad del personal del laboratorio. Uno de los aspectos que considero que son muy preguntables, más que los tipos de fijadores, realmente son las condiciones de un buen fijador. Esto considero que es muy preguntable en los quizzes, sin embargo, obviamente, les digo, apréndanse siempre todo, nunca dejen cabos sueltos. Pero esto de las condiciones sí ha sido muy preguntado. Entre esas condiciones tenemos preservar el tejido. El objetivo principal de este punto de la preservación es mantener la estructura de la muestra de tejido lo más parecida posible a como estaba en el organismo vivo. Es decir, así como lo extraje, tiene que permanecer con esas mismas características morfológicas hasta el final del estudio, ¿okay? Por otro lado, vamos a tener que otra de las condiciones es que no debe producir artificios. Para empezar, un artificio es un cambio o una alteración en la muestra que, por así decirlo, no es natural y que es causado por el proceso de fijación. Por ejemplo, puede ser que la célula se hinche, se contraiga o que se produzca un daño en las células. Un buen método de fijación debe evitar estos cambios para que la muestra sea representativa y que los resultados del análisis sean más fiables. Por otro lado, tenemos que no debe dificultar el tratamiento ulterior. ¿Qué quiere decir esto? Después de la fijación, la muestra va a pasar por varios pasos, que obviamente vamos a ver dentro de un momento. Entre estos pasos podemos tener el corte, la tinción, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el agente fijador no debe interferir con estos procesos posteriores, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener que este debe tener poder de velocidad y penetración.
El agente fijador debe actuar rápidamente y debe penetrar en la muestra de tejido de manera eficiente. Si la fijación es lenta, las células pueden empezar a degradarse antes de que el agente las preserve, lo que va a afectar la calidad de la muestra. También tenemos que una buena penetración asegura que la parte interna de la muestra también esté bien conservada, no solo la superficie. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de fijadores y sus usos. Yo les soy muy sincera, no me daría tanta mala vida con el tema de los fijadores, ya que realmente las técnicas de fijación se van como que aprendiendo sobre la marcha. Realmente hay unas técnicas que son aplicadas o unos tipos de fijadores que son utilizados en la técnica histológica o en estudios bacteriológicos. Realmente uno como que se los va aprendiendo sobre la marcha. Sin embargo, no está de más que los vayan teniendo presentes, ¿ok? Es más, apréndanselo, porque no sé con qué profesor de cubículo les haya tocado, pero a lo mejor hay uno que otro que realmente los pregunte. Y bueno, también saber que no todos estos fijadores están disponibles, pero es lo que les digo, no está de más que se lo sepan. Vamos a tener que la clasificación de los fijadores, vamos a tener que hay algunos físicos y unos químicos, y cada uno tiene propiedades y usos específicos. En cuanto a los fijadores físicos, vamos a tener que se utilizan principalmente para muestras pequeñas o para análisis que son muy específicos realmente, ya que estos actúan rápidamente. En cuanto a los tipos de fijadores físicos, vamos a tener desecación, calor seco, calor húmedo o por congelación. Congelación lo menciono un poquito más adelante para que tenga un poquito más de sentido en sus cabezas, pero no está de más que lo tengan en cuenta ahorita en este paso. En cuanto a la desecación, vamos a tener que es un proceso de secado al aire. Para mí es literalmente guindar ropa y esperar que se seque, ¿ok? Es dejar la muestra al aire y esperar a que seque. Esta se utiliza más que todo en frotis de sangre o de médula ósea. En cuanto al calor seco, es utilizado para coagular las proteínas y fijar el tejido. Este método de fijación es muy común en lo que sería la tinción de frotis bacterianos y ustedes eventualmente lo van a ver cuando empiecen a ver sus prácticas en microbiología. Ahora, por congelación, si bien se los voy a mencionar más adelante, esto es un método de fijación y es utilizado como una técnica de diagnóstico rápido en cirugías. Es decir, cuando no tengo tiempo para realizar todos estos pasos del diagnóstico o la aplicación de la técnica histológica, aplico la congelación como un método para saltarme todos estos pasos y poder obtener un diagnóstico de manera un poco más rápida. También vamos a tener fijadores químicos, que son los más utilizados en la histología de rutina, y estos se van a subdividir en simples y compuestos. En cuanto a los fijadores químicos simples, vamos a tener el formol o el formaldehído, ¿no? Y este es el fijador más común en la histología, ténganlo siempre presente. Este fijador es como, por así decirlo, el más ideal porque penetra muy bien los tejidos, preserva muy bien la estructura y no endurece excesivamente la muestra. Ya que si la muestra se endurece, esto podría representar un problema en los pasos sucesivos, ¿no? También vamos a tener el alcohol etílico. Este causa coagulación y se usa principalmente para fijar lo que son los frotis y extendidos celulares como los de sangre. También vamos a tener el glutaraldehído, que es un fijador muy fuerte y es ideal para la microscopía electrónica porque preserva, por así decirlo, de forma muy excepcional la ultraestructura de lo que serían las células. Por otro lado, vamos a tener los fijadores compuestos, que no son más que mezclas de varios fijadores. Esto lo que hace es combinar la ventaja de un fijador con la ventaja de otro fijador. Es decir, tomo lo mejor de dos fijadores, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es mejorar la calidad de la fijación, ¿no? Entre ellos vamos a tener el líquido de Fleming, que contiene ácido ósmico, ácido acético y bicromato de potasio. Realmente esta receta no se la tienen que saber, pero bueno, siempre hay uno que otro curioso que realmente está interesado en estos detalles. Este fijador es excelente para estudios de cromosomas y para estudiar la ultraestructura celular. También vamos a tener el líquido de Bowen, que mezcla el ácido pícrico con el formaldehído y el ácido acético.
Este me da mucha risa porque este suena como peligroso. Es como cuando uno se pone a limpiar el baño, mezclas muchos productos y sales como mareado. El líquido de Bowen yo lo recuerdo por eso, pues por una mezcla de muchísimos fijadores. Este se utiliza para fijar biopsias de tejido conectivo, que lo vamos a ver más adelante, como piel, y es ideal para estudios de patología. Ahora vamos con lo que sería el tercer paso, que es la elaboración del bloque de parafina. Esto es una técnica esencial en histología, ya que esta es la técnica que va a permitir preparar el tejido blando para que pueda ser cortado en láminas extremadamente finas. Estas láminas son tan delgadas como un cabello. Ahora, este paso parece ser muy sencillo, realmente sí lo es, pero a lo que me refiero es que no es tan sencillo agarrar un pedazo de tejido, ponerlo en parafina fundida, esperar que seque y ya tenemos el bloque. Realmente es un poquito más complejo que eso, y para ello tenemos que introducir un concepto que es súper importante, y me voy a detener un poco aquí porque no puedo dar por sentado que todos manejan el mismo concepto, y quiero que quede muy claro para que manejemos todos el mismo idioma, ¿no? Entonces, ese concepto es la solubilidad, y es un concepto bastante sencillo, y se les voy a explicar con un ejemplo que les traje. Vamos a imaginar, o imaginen que tienen un vaso de agua y le echan sal u azúcar, ¿ok? Cualquiera de las dos. Si revuelven bien, la sal va a desaparecer, ¿no? Entonces, eso es porque la sal se disuelve en el agua. Y decimos que la sal es soluble en el agua. La solubilidad es básicamente la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. En este caso, la sal se disolvió en el agua, ¿ok? Entonces, ahora vamos a cambiar el ejemplo. ¿Qué pasa si en lugar de sal intentamos mezclar lo que sería el agua y el aceite? Por mucho que nosotros revolvamos, agitemos esa agua y ese aceite, siempre se va a formar una capa separada del agua. Vamos a tener que el aceite va a ser la capa superior y el agua va a estar en la capa inferior, ¿no? Porque no se mezclan. Esto sucede porque el aceite no es soluble en agua, ni el agua es soluble en aceite, ¿ok? Son mutuamente insolubles. Entonces, al ser sustancias de naturaleza distinta, por lo tanto no se van a mezclar. Ahora, con estos ejemplos, nos vamos ahora con la situación real, que es muy similar. En histología, o en la técnica histológica, el objetivo es incrustar una muestra de tejido en un bloque de parafina sólida, y así poder cortarlo en rebanadas, como les dije hace un ratito. El problema es que nuestros tejidos están compuestos de pura agua, están repletos de agua, todas nuestras células están llenas de agua. Y aquí es donde entra el dilema. La parafina, muchachos, es un derivado del petróleo, y esta es una sustancia muy similar al aceite. Como acabamos de ver, el aceite no se mezcla con el agua. Por lo tanto, el tejido que está lleno de agua y la parafina no son solubles entre sí. Es decir, que si yo a ese tejido le pongo o le agrego parafina, eventualmente la parafina se va a separar del tejido. ¿Por qué? Porque el tejido está lleno de agua. Y esto lo vamos a resolver con los siguientes pasos. Lo que debemos hacer entonces es eliminar el agua de ese tejido con este paso que denominamos deshidratación, ¿ok? Es bastante lógico, ¿no? O sea, cuando dejamos de tomar agua estamos deshidratados porque no hemos tomado agua. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Asimilen que ese paso es que estamos eliminando agua del tejido y no hay para dónde agarrar, ¿ok? Entonces, para eliminar esta agua del tejido, vamos a sumergir la muestra en baños de alcohol en concentraciones crecientes, ¿ok? Como podemos ver aquí, podemos ir del 70, 90, 96%, 100%, que es el alcohol absoluto, ¿no? El alcohol sí es soluble en agua, por lo que va a suceder es que este alcohol va a ir reemplazando progresivamente el agua que había dentro de las células, y eventualmente este tejido
se va a quedar sin nada de agua y va ahora a estar lleno de puro alcohol. Entonces, una vez que eliminamos esa agua que había en los tejidos, ahora vamos con el siguiente paso, que es el aclaramiento. Y en este paso del aclaramiento juega un papel súper fundamental el silol, ¿okay? Este silol, al igual que la parafina, es una sustancia que es de naturaleza aceitosa, oleosa, lo que quiere decir que cuando mezclamos estas dos sustancias, tanto el silol como la parafina, entonces vamos a encontrar que hay una alta solubilidad, es decir, que ambas se mezclan, no se separan, por así decirlo, como pasaba con el agua y el aceite. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene esta sustancia? Que esta también es soluble en alcohol, ¿ok? Y en este punto recordemos que nuestro tejido está lleno de alcohol. Entonces, en este punto vamos a sumergir el tejido que está lleno de alcohol en un baño de silol. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este silol va a desplazar ahora el alcohol que había dentro del tejido y ahora este tejido se va a llenar de silol, ¿ok? Entonces, una vez que este tejido está completamente aclarado, es decir, que está lleno de silol, ya estamos listos para la parafina. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo en este punto era eliminar el agua para poder agregar la parafina. Y eso no podía suceder porque ya habíamos visto que el agua no es soluble en parafina y viceversa. Ahora resolvimos este problema. Ahora el tejido está lleno de silol y el silol sí es soluble en parafina. Por lo tanto, ya se resuelve todo este problema y podemos incluir la parafina en nuestro tejido. A continuación vamos a realizar el proceso de impregnación. En este momento el tejido está saturado de silol y por tanto se coloca en un baño de parafina que ha sido previamente fundida a una temperatura de 56 a 57 grados. En este estado líquido la parafina penetra en el tejido y por su solubilidad con el silol lo va a reemplazar por completo. Finalmente se realiza la inclusión. Una vez que el tejido está completamente impregnado de parafina, se coloca en un molde y se le añade más parafina líquida, que al enfriarse se solidifica creando un bloque homogéneo y rígido. Una vez que el tejido está firmemente incrustado en el bloque de parafina, se va a llevar a cabo el paso crucial del corte. En este paso vamos a obtener muestras listas para el microscopio y para ello vamos a utilizar un instrumento de alta precisión llamado microtomo. Este va a actuar como una rebanadora extremadamente delicada. Tengan en cuenta que el microtomo es una cuchilla de acero o de vidrio que sirve para cortar el bloque de parafina en secciones que son súper delgadas, que alcanzan más o menos de 4 a 8 micras de grosor, lo que equivale más o menos a una fracción del grosor del cabello humano. Estas rebanadas a menudo salen en una cinta continua. Son tan transparentes que van a permitir el paso de la luz y esta es una característica esencial, ya que esto nos va a permitir observar las estructuras celulares al microscopio, lo que antes representaba un problema porque teníamos un tejido que era muy grueso, tridimensional y que no permitía el paso de los rayos de luz. En este paso resolvemos básicamente esa situación. Ahora, para poder manipular estas rebanadas, vamos a transferirlas con cuidado a un baño de flotación, que no es más que un baño que contiene agua caliente, y la temperatura de este baño va a ayudar a que las rebanadas se estiren y eliminen cualquier arruga o pliegue que se haya formado durante el corte. Finalmente, con una lámina de vidrio llamada lámina portaobjetos, vamos a pescar cada rebanada del agua, dejándola perfectamente plana y lista para los siguientes pasos, como lo son la tinción y la observación final. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso, que es la técnica de coloración. En este momento o en este punto tenemos una lámina portaobjetos que tiene un preparado, pero este preparado no tiene colores y sin colores muy difícilmente se van a apreciar ciertos detalles, ¿no? Entonces tenemos que colorear nuestra muestra. El tema es que en este punto volvemos a los temas de solubilidad. Y antes de teñir la muestra de tejido hay que preparar nuevamente esta muestra, ya que la muestra posee parafina. Y hay otro problema, que la mayoría de los colorantes son a base de agua. Y la parafina, como ya sabemos, es insoluble en agua. Por eso el primer paso va a ser eliminar la parafina para que los colorantes puedan penetrar en este tejido. Por lo tanto, el paso va a ser desparafinar, ¿no? Aquí vamos a eliminar la parafina del tejido. Lo normal o lo usual es utilizar disolventes como el sileno.
Y este va a actuar como un disolvente orgánico que va a remover la parafina, dejando el tejido, por así decirlo, limpio y listo para la siguiente fase. En esta fase vamos a rehidratar, ¿no? Antes habíamos deshidratado con concentraciones crecientes de alcohol. Ahora vamos a rehidratar utilizando concentraciones decrecientes de alcohol. Entonces vamos a ir disminuyendo estas concentraciones. Si antes íbamos de 70, 90, 100, ahora vamos a ir del 100% al 90% y ahora el 70%. Y finalmente vamos a utilizar agua destilada. En este proceso de inmersión gradual se evita que las células se dañen por un cambio brusco de concentración, lo que podría alterar un poco la estructura del tejido, ¿no? Una vez hemos rehidratado nuestro preparado, vamos a teñirlo con hematoxilina. La hematoxilina es un colorante básico. Este colorante va a tener una afinidad muy especial por las estructuras básicas en el tejido, como el núcleo celular. Quizá ahorita no estén familiarizados con ácidos, bases y todo esto, pero quédense con la idea de que, así como hemos escuchado siempre que polos opuestos se atraen, es decir, positivos y negativos se atraen, básicamente ocurre lo mismo en este caso, ¿ok? Los colorantes básicos tienen cargas positivas y el núcleo celular tiene cargas negativas. Polos opuestos se atraen. Este colorante va a dirigirse hacia esas cargas negativas y esas cargas negativas se encuentran en el núcleo. Por lo tanto, el núcleo se va a colorear de azul, azul violeta. También es importante que vayan teniendo en cuenta que el núcleo contiene ADN y ese ADN es ácido. Por lo tanto, esa hematoxilina se va a unir de una forma muy efectiva a dicha estructura. Ahora vamos con el proceso de lavado y viraje. Posterior a la tinción con hematoxilina, se va a lavar la muestra con agua de grifo, agua corriente, ¿ok? Durante este lavado el tejido se va a volver muy azul. Este proceso se llama viraje y es muy fundamental, ya que el agua del grifo suele ser ligeramente alcalina y esto ayuda a que el color azul de la hematoxilina sea muchísimo más intenso y permanente. Finalmente realizamos la tinción con eosina. Una vez que nuestros núcleos están teñidos de azul, utilizamos esta tinción y este es un colorante ácido, ¿ok? ¿A qué le suena colorante ácido? Si antes habíamos dicho que básico tiene cargas positivas, el ácido vamos a imaginar que son cargas negativas, porque es lo que son. Estas cargas negativas van a tener afinidad por estructuras básicas del tejido, como el citoplasma de las células y las fibras de colágeno. Por lo tanto, estas estructuras se van a teñir de un color rosado a rojo más o menos. Esta eosina es una solución acuosa o alcohólica, por lo que es compatible con el tejido que ya se ha rehidratado, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener como resultado final que los núcleos celulares van a estar teñidos de azul y el citoplasma y la matriz van a estar coloreadas de rosa. Esta combinación de colores va a crear un contraste claro que permite ver la estructura celular y tisular con gran detalle al microscopio. Por eso, la tinción de hematoxilina y eosina es una de las estructuras más utilizadas en la... Ya como paso final, llegamos a lo que sería el montaje de la muestra teñida. Una vez que teñimos con éxito con hematoxilina y eosina nuestro preparado, el último paso va a ser el montaje. Sé que esto va a ser tedioso, pero nuevamente regresamos con los problemas de solubilidad. Realmente hay que rehidratar y deshidratar todo el tiempo. Entonces, esta no va a ser la excepción. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos que deshidratar. ¿Por qué? Porque los medios de montaje no son solubles en los colorantes. Y estos colorantes habíamos dicho previamente que están compuestos de pura agua, básicamente. Entonces, para resolver este problema tenemos que deshidratar nuevamente el preparado. Entonces, el tejido que contiene mucha agua porque está coloreado, básicamente hay que deshidratarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora para deshidratarlo vamos a utilizar nuevamente concentraciones de alcohol en forma creciente. Entonces vamos a ir nuevamente de 70 a 90, 96% hasta llegar al alcohol absoluto, que tiene una concentración del 100%, y esto nos va a asegurar que todo el agua y el alcohol residual sean eliminados. Ahora vamos a clarificar con el silol. Nuevamente vamos a utilizar silol y la función más esencial de la utilización de este compuesto es que vamos a reemplazar el alcohol absoluto por esta sustancia que va a ser el silol. Entonces, una vez que este tejido está completamente deshidratado y clarificado con el silol, se retira de este y se coloca,
Bueno, chicos, una vez completados todos estos pasos de la técnica histológica, vamos a obtener un preparado para poder observarlo en el microscopio. Entonces, este preparado ya es posible identificarle y analizarle las características morfológicas de todo lo que son las células, tejidos y estructuras que nosotros vamos a estudiar durante todo el año, porque de eso se trata esta materia, ¿no? Pero evidentemente lo vamos a estudiar a nivel microscópico. Y bueno, nada, esto es fundamental para el diagnóstico patológico y para la investigación. Sin embargo, siempre tengan en cuenta que nosotros no vamos a estudiar patología, sino que vamos a verificar, estudiar, analizar, describir el funcionamiento normal y la morfología de los tejidos de forma normal y no patológica, ¿ok? Y bueno, nada, esto fue toda la prepa. Cualquier cosa pueden escribirme por el grupo de WhatsApp y por allí les voy a estar pasando unos mapas, resumen que hice en su momento para que lo repasen cuando puedan.